Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del día, el lugar, la hora en que nos vean. Bienvenidos. Este es un nuevo programa que hemos querido abrir en nuestro canal acá para conocer la experiencia de las personas que se han vinculado a nuestra comunidad a través de las 15 tareas del duelo. Y bueno, esta primera invitada que tenemos el día de hoy es Ana Laura Rosas. Muchísimas gracias, Ana, por aceptar la invitación, por dedicar este tiempito a contarnos cómo ha sido tu experiencia en este sentido. Gracias a ti, Julián, gracias a ustedes en realidad, porque por esta oportunidad y porque la verdad es que compartir mi experiencia con el trabajo de las 15 tareas ha sido una experiencia enriquecedora y qué padre que la podamos socializar y compartir hacia las demás personas. Chévere, listo. Entonces, pues comencemos. Ana Laura, ¿cómo prefieres que te diga? Ana Laura está perfecto. Ana Laura, perfecto, Ana Laura, listo. Comencemos conociéndote, quién eres, qué haces, dónde estás, dónde vives, cuéntanos un poco de ti. Ok, yo soy Ana Laura Rosas, soy psicóloga de formación principal. Tengo una especialidad en el manejo de problemáticas de índole sexual, soy educadora y terapeuta sexual y empecé mi trabajo con el área de violencia sexual, familiar, Ahí es Okay. cuando me lleva el trabajo con muerte. Desafortunadamente había situaciones de riesgo suicida con algunas personas, o empezaron a llegar a mi vida duelos después de eventos violentos y eso, y entonces, bueno, pues yo no sabía qué hacer y entonces me formé como Claro. tanatóloga. Yo estoy en la Ciudad de México, tengo ya muchos años en el trabajo tanatológico y en la búsqueda de más posibilidades, más opciones para ofrecer a las personas, porque de hecho yo trabajo con duelos de alto nivel de complejidad, que es el duelo por suicidio y los duelos por feminicidios, homicidios, muerte violenta particularmente. Uh-huh. No quiere decir que no trabaje con otro tipo de duelos, pero esto es, digamos, mi área de especialidad, Uh-huh. va un poco por este sentido. Y entonces, en la búsqueda de actualización y de mayores alternativas, fue que los conocí a ustedes ya tuve la oportunidad de tomar, pues creo que todas las certificaciones que ustedes Sí, sí, sí. dan. Empecé por la de suicidio, que era la que Uh-huh. mucho de mi trabajo va por esa línea, y de ahí me enamoré, y entonces ya vino la de grupos, y luego ya vino la de las 15 tareas primero, y luego la de grupos, y luego la de niños, y en la espera de lo que siga, pues. Qué chévere. Ven que hay una cosa que has dicho que me causa mucho interés. A ver, tu especialidad era la sexología, ¿cierto? Sí. Y esa era tu área. Uh-huh. Y en ese acompañar todo el proceso emocional sexual de las personas, Uh-huh. te vinculaste con el tratamiento tanatológico Así es, así a es. partir de casos que se te presentaban de, me imagino, Uh-huh. violencia sexual, Sí, violencia sí, sí. intrafamiliar. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Por qué? Detallemos un poco qué fue lo que sucedió ahí, que me parece muy, muy interesante. Fíjate que yo empiezo en el área efectivamente de sexualidad y ahí empezaron a llegar pacientes con violencia sexual en primera instancia y luego, Ujú. pues como tú no puedes poner, o sea, tú pones en tu letrero en tu consultorio que dice una cosa y la gente de todas maneras toca la puerta porque tiene una Claro, necesidad. buscando ayuda, empezaron, sí. empezaron a llegar, lo primero que empezó a pasar fueron pacientes con riesgo suicida, o sea, personas que habían Ok. vivido victimizaciones con riesgo suicida, hasta que Ok. llega la primera familia después de un evento de suicidio por una situación de un ataque sexual, ¿no? Y entonces yo ahí me encuentro con que en la carrera de psicología, hace muchos años, no se estilaba hablar de estas cosas, de tanatología, nada, nada, nada. De hecho, Claro. sí fue como empezar a decir, diablos, ¿por dónde? O sea, ¿y aquí qué se hace? Y fue pues como empezar a buscar, encontrarme los primeros escritos, evidentemente fabulosos, de la doctora Kubler-Ross, los primeros
tanatólogos, digamos, y que me abrieron un universo, pero que yo no encontraba de todas maneras como mucha respuesta a lo que yo estaba necesitando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el trabajo de la pionera de la tanatología estaba muy enfocado a enfermos terminales y no necesariamente Sí, a lo correcto. que yo estaba necesitando, y eso pues me llevó a capacitarme hace 18 años en esta área, a seguir buscando, porque mucho del área tanatológica está como duelo, pacientes enfermos terminales o personas enfermas, pero no estos duelos de alto impacto, ¿no? Entonces, ya en el camino, pues bueno, voy encontrando nuevos autores, nuevas cosas, me formo en el área suicidológica, y en esa, te repito, en esa necesidad como de actualizar qué más hay, yo doy con ustedes, y entonces digo, esto está interesante, no tenía idea, y además también como con una conciencia clara, estos duelos de alto impacto no eran como lo que dicen los libros, pues, no era como lo que o sea, no podemos hablar de las 5 etapas del duelo, no podemos hablar de estas cosas, y entonces en esa necesidad de buscar alternativas, de poder evidentemente brindarle mejores cosas a las personas que asisten conmigo, siempre he tenido la necesidad de estar actualizada, ¿no? Y entonces llegan, o sea, antes de ustedes, bueno, llegaron otras gentes que cubrieron ciertos requerimientos, porque yo no puedo decir que hace 18 años que me formé y luego acá, no, sino en el camino ha habido Por más. supuesto. Y ha habido además un trabajo que yo creo que es como muy común en esta área, que es un trabajo muy autodidacta, ¿no? Entonces te encuentras con un libro, te lo devoras y luego ves cómo lo aplicas y luego ves quién lo da, porque luego a veces en los países, sí hay algo fabuloso, pero pues no está aquí en México, ¿no? Entonces, o no puede uno ir a los lugares, pues, Ajá. a, a tomar las capacitaciones, ¿no? Entonces, en un trabajo un poco autodidacta, e ir como, pues, abriendo las posibilidades que hay principalmente para la atención a personas. Si tú me hubieras preguntado si yo quería dedicarme al área tanatológica, yo te hubiera dicho hace muchos años, hace 20 años, te hubiera dicho, No. no, no, qué fea, no, no. Hoy te puedo decir que qué bueno que el universo me puso por acá, que la verdad es que uno le tiene mucho miedo a la muerte en cualquier posibilidad, y entonces ese miedo nos hace tener miedo y nos hace no acercarnos tanto, pero que ya que estás de este lado y que la necesidad, porque fue la necesidad, no mía, de mis consultantes, de buscar, o sea, con una necesidad específica, que entonces yo dije, bueno, pues si yo estoy aquí para ayudar, vamos a ver cómo podemos ayudar. Y fue descubrir un universo que yo no me imaginaba. He tenido la oportunidad con los años de sí hacer trabajo con enfermos terminales en hospitales, hacer trabajo con dolientes, personas que han perdido a sus seres queridos por enfermedad, por vejez, por muchas razones, pero sigo enamorada de mi área de especialidad, que es el trabajo con muerte violenta, feminicidios, suicidios, homicidios, este tipo de situaciones, porque, pues bueno, el universo me puso aquí y yo creo que llegué al lugar exacto donde se necesita mucho, donde hay poco, al final de cuentas también. Y si le tenemos miedo al tema de la muerte, le tenemos 3 veces más miedo al tema de muerte violenta, por ejemplo, ¿no? Muerte por suicidio, muerte por Mira, homicidios. mira que hay muchas cosas que me cuentas que a mí siempre me han generado mucho cuestionamiento. Uh-huh. La primera es que lo encuentro mucho, ¿ah? Yo soy psicólogo, yo soy psicóloga, pero cuando me llega una persona con duelo, no tengo herramientas. Y Uh-huh. eso me parece curioso, ¿ah? Porque finalmente, Uh-huh. pues el duelo es el trabajo de las emociones, que es Así es, básicamente lo que hace un psicólogo. así es. Pero en el proceso del acompañamiento del duelo, muchos psicólogos se encuentran sin herramientas, entre otras cosas, porque es un tema que ni siquiera se trata a nivel académico. Bueno, ahorita hay algunas ¿Ya universidades más? que están como, Uh-huh. ¿cierto? Uh-huh. Pero todavía muy tímidamente, todavía muy desde las etapas, muy desde Kubler-Ross, que sin duda alguna es un trabajo fantástico,
pero que deja muchos vacíos en la práctica, ¿no? Todavía, Ujú, claro, ujú. lo de las etapas da mucha tranquilidad, da muchas pistas sobre por dónde abordarlo, pero sin duda alguna resulta ser insuficiente Así es. en el abordaje Ujú, eh, total, ¿no? ujú. Entonces, esto, ¿no? ¿Por qué crees que a un psicólogo que ha estudiado para manejar las emociones de las personas, este tema lo confronta profesionalmente, ¿no? ¿Por Ujú. qué? ¿Por qué? Porque te puedo decir que efectivamente los psicólogos trabajamos con las emociones y, y originalmente no tendríamos por qué tener esto. Pero el tema de muerte es un tema complicado por el simple hecho de la palabra, o sea, muerte. Y entonces, y muerte conlleva en muchas ocasiones emociones muy exacerbadas, muy intensas. Y entonces yo te puedo decir en mi experiencia, lo que yo he visto tanto con mis colegas como en capacitaciones, y esto que doy, te dicen, es que sí, sí trabajo con las emociones, pero pues no están tan mal. O sea, pareciera que no tendrías que estar tan mal para llegar a un psicólogo. Y entonces yo digo, si no estás tan mal, ¿para qué llegas a un psicólogo, por Dios santo, Claro. no? Pero te voy a decir que al menos en mi experiencia, porque son como mis tres, digamos, si lo pudiéramos poner así, áreas de trabajo, es pérdidas, crisis y conflictos, la gente no sabe qué hacer con ellas porque Sí. habla precisamente de esta emoción intensa, de esta emoción que la gente llama desproporcionada, porque no es desproporcionada, es natural y normal bajo la experiencia que está viviendo, pero que, te digo, o sea, de repente doy clases en una universidad y entonces los chicos dicen, es que llora mucho. Y entonces dices, pues, ¿qué esperabas? Pues, ¿no? Y entonces pareciera que hay como esa idea de, de si está mal, por eso busca ayuda, pero que no esté tan mal. Y entonces Sí. pareciera que cuando está pasando por crisis, por pérdidas o por conflictos, están las emociones tan a flor de piel que eso nos asusta mucho y eso tiene que ver para mí en mi opinión, con ni siquiera como tanto con la formación, sino también con creo que no nos invitan a revisar más en lo personal qué onda con nosotros y las emociones, ¿no? Y entonces me he encontrado a Ujú. mucha gente así como, sí, yo le pido que haga la carta allá, en su casa. Yo le pido que haga la actividad, así, se la dejo de tarea, porque aquí conmigo me estresa y me presiona. Y entonces, sí, Ah, sabemos de las emociones, pero no sabemos cómo recibirlas y vivirlas aquí con nosotros ok, y ok. acompañarlas desde aquí. Se juntan dos temas complicados, ¿no? El de la muerte, que ya, como tú dices, ya es un Ujú, tema tabú, no debería serlo, ujú, pues es ujú, esencial, es lo ujú. único seguro que tenemos en la vida, con la exacerbación de las emociones, ¿no? Sí, sí. Porque finalmente el duelo es eso, es el descontrol, es el encuentro con emociones nuevas, diferentes, exacerbadas. Ujú. Es muy frecuente que cuando uno le pregunta a los duelistas qué siente, sencillamente no tenga ni siquiera palabras cercanas a describirlo, o que diga, sí, yo me había sentido triste, pero nunca Pe- así, de Pero esta esta manera. tristeza, no así, Sí, pues. no, esto es nuevo, esto es Ujú, nuevo. Y ujú, eso desconcierta al psicólogo, al profesional. ujú, ujú. Chévere. ¿Recuerdas cómo nos conociste? Andaba buscando temas de capacitación en el área suicidológica. Esto sucede en pandemia. Y entonces pandemia Sí. vino a dar como el tema de que en línea se podían muchas cosas. Y entonces dije, bueno, a ver qué hay por ahí. Y entonces, lo primero con lo que me encuentro es esta certificación en el tema de suicidio, de las 15 tareas del Ujú. duelo, pero aplicadas a suicidio. Y entonces, busco, o sea, busqué información, me mandaron el folleto que siempre mandan, que tiene como muy claramente detalladamente el temario y estas cosas, y aún y con eso, porque, te soy honesta, no soy como la más crédula, y entonces de repente digo, pues se ve padre, pero quién sabe,
¿no? Y Además, en estas entonces, cosas hay que desconfiar siempre. exacto, ¿no? Sí. Suena tan bonito que ya no me dio confianza. Y entonces me encontré los libros, o sea, buscando me encontré los libros de las 15 tareas, cuando el duelo pregunta, en Amazon, y los compré primero, quiero decirte. Ya. Y entonces, ya que los compré y que llegaron y los empecé a ojear, dije, diablos, esto es lo que yo quiero, pues, Y entonces Ujú. después de ahí vino el tema de la capacitación, ¿no? Entonces, los dos primeros libros que yo leí son los libros de las 15 tareas, de la propuesta de las 15 Ujú. tareas, La no, guía. no aplicada a suicidio, pero en el entendido de que esta es la base y entonces va a ser aplicado en Ujú. esto, vamos, pues, ¿no? Y entonces primero tomé el de suicidio, o sea, primero leí, o sea, los conocí y leí los libros, los compré en Los Amazon, libros. y los leí, y te puedo decir que no había terminado ni el primero cuando dije, va, sí voy, Ujú. sí voy, ¿no? Y ya en el camino, además, que sí implica en la capacitación, pues implica leerlos y esas cosas, pues con mayor gusto, yo ya había iniciado, porque desafortunadamente, y yo creo que, bueno, pues tú lo sabes también, yo soy capacitadora también en este tema, de repente, híjole, se dio así como el boom de trabajo en línea y te venden por 3 pesos mexicanos, colombianos o de los que sean, cualquier cantidad de cosas que la verdad no son de la mejor calidad, son ya con gente pues que no tiene la capacitación adecuada Ujú. y esas cosas, y entonces la competencia se ha vuelto muy desleal a mi gusto Ujú. y no es como tan fácil, por lo tanto, confiar en, yo no sé, qué tan bueno sea esta situación. Yo puedo decirte que yo quedé encantada y por eso es que después vino el de la Claro. capacitación de las 15 tareas, la creación de grupos y el de duelo gestacional, que fue el último que tomé, y que cada uno me ha venido como a reafirmar el trabajo con las 15 tareas, que quiero contarte, yo no lo hago en grupo, yo Ya. soy terapeuta individual, pues, y que he hecho mis adaptaciones, pero Perfecto. Chévere. me ha permitido ver que el proceso no se puede quedar en, como bien lo dicen ustedes, en aceptación, sino que hay un trabajo posterior y que además es un trabajo precioso y de alto nivel de crecimiento personal, de lo que se le llama el crecimiento postraumático, de hecho, que es muy bello y que precisamente el día de hoy, hace un par de horas, un paciente me decía, eh, me to lo acompaño en el proceso de anticipación del duelo a la Ujú. muerte de su papá murió la semana pasada, y él me decía, me siento con dolor, pero como muy en paz, ¿no? Entonces hablábamos de este tema de cómo nos fuimos preparando, de cómo fuimos entendiendo cada pasito que él fue dando de la enfermedad de su papá, un hombre de 90 y tantos años, y entonces, bueno, de la edad y la enfermedad y Ujú. esas cosas, a que hoy llegáramos, porque la sesión del día de hoy fue ya una sesión de mucha paz y de mucha claridad y de mucha reflexión en términos del crecimiento, pues, ¿no? Que los primeros estudios que salen en tanatología, pues no nos lo decían, y que por lo tanto entonces parecía que todo llegaba a acéptalo y tanta, ¿no? Entonces, para mí la riqueza mucho del modelo de ustedes tiene que ver con ese proceso que no es que no se acaba, sino que va evolucionando al paso del tiempo de una manera Ujú. diferente y con mucha conciencia no solamente del dolor, pero también del aprendizaje, pues Ujú. es para mí la parte muy rica. Sí, mira, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que has dicho. Una de ellas es, digamos, en la actualidad hay un boom, ¿no? Del tema. Encuentra uno en redes millones, Mil. sobre todo yo creo que la pandemia trajo mucho eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ese enfrentarnos a la muerte
tan de frente, tan directamente, Ujú. hizo que pues mucha gente se comenzara a interesar por este tema. Ujú. Y entonces, digamos, eso está bien, ¿no? Porque Sí, por, sí. por primera vez hemos comenzado a hablar de eso, pero Ujú, también ha traído consigo pues las consecuencias normales del boom, ¿no? Y es mucha gente muy responsable y cree que el proceso del duelo se trata a partir de palabras o frases bonitas, ¿no? así Casi es. como si hubiera que acompañar un proceso motivacional. Ujú, Entonces ujú, son motivadores del duelo y entonces son llenos de tips, pero con propuestas carentes de estructura. Y ujú, yo creo que si hay un momento en la vida donde hay que asumir esto con responsabilidad, ujú. es el del proceso del duelo. El Efectivamente. duelo confronta la existencia completa, ¿no? Entonces Ujú, vale la pena invertir un espacio importante en trabajar el proceso del duelo. ujú. Me Y dices tú que... Dale, dale, dale. perdón, y que no se quede solamente como en esta parte de, pues ya, ya pasó, ¿no? Ya, ya, llora tantito y ya, ¿no? Que es así como lo que a veces yo me encuentro por acá, ¿no? Esas palabras dichas, así como frases prefabricadas, y que entonces pareciera que tienen que ser como pasos a seguir y rapiditas, ¿no? Lo cual es... Disculpa, Ana, se Ah, me, se me, se perdió. se me, se me perdió un ratico. Si me quieres repetir, creo que me No, caí no un te rato y preocupes, no volví. te preocupes. Te decía que principalmente que no se quede como en estas frases prefabricadas que bien mencionas, o como en estos pasos a seguir A, B, C, D, y ya rápido, rápido, porque además, pues bueno, vivimos en un mundo en donde lo rápido es lo que Ajá. prevalece, y entonces oír cosas como yo la veo muy mal, creo que el duelo está muy peligroso, y tiene un mes de fallecimiento de su familiar, ¿no? Y entonces dices, a ver, espérate, no, así no funciona, o sea, si bien es cierto, no podemos hablar de Sí. tiempos, te juro que en un mes no pasa, o No, sea, pues no, claro. ¿no? Y Entonces, no podemos hablar de tiempos en términos de finalizar. sí, 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 Pero sí, sí, pues pero te juro hay que que darle un mes tiempo al no, tiempo, no es, ¿no? Sí. Sí, date la oportunidad de vivir, de querer este proceso, de darle la importancia que merece, ¿no? ¿no? Estamos removiendo las bases fundamentales de la existencia, las preguntas más importantes desde donde se basan todas las tendencias espirituales, religiosas, que es el porqué de la vida, ¿no? Ujú, Y ujú, eso no es a partir de tips ni de frases bonitas. ujú. Así es. Bien, ok, estudias tanatología, conoces todo eso, y luego tienes el deseo de actualizarte, conoces las 15 tareas del duelo. Me gustaría saber qué ha aportado en ti las 15 tareas del duelo. Mira, dar más claridad al proceso que me ha tocado acompañar, ese es uno y que para mí es fundamental. Yo soy una convencida de que si no entiendes lo que está pasando, no vas a poder acompañar. Y entonces lo que había hasta el momento eh, quedaba como chiquito a la experiencia Ya, de muchas personas, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Darle mucha claridad al proceso, entender, me gusta muchísimo esta diferencia que ustedes hacen como entre en el sentir, primero, el comprender y el ajá, trascender. el Eso trascendente. para mí es fundamental porque efectivamente a veces nos quedamos solo en un sentir ligero y en un entiende rápido, ¿no? Que es lo que hablábamos ahorita. O sea, y entonces darle como todo ese tiempo y espacio al sentir. Ujú, ujú, Y luego vamos, o sea, ya que se bajaron las emociones, porque tienen que bajarse, pues, sin que desaparezcan, porque tampoco desaparecen, pero tienen que bajarse, entonces vamos a entender, vamos a poderle dar cabida a entender y por lo tanto después a trascender, que son estos tres círculos que la primera vez que yo los vi dije, sí, así, 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 o sea, no podemos estar de este lado si no nos permitimos exprimir la parte, ujú, la parte de las 5 tareas, pues, primeras ujú, en su ujú, propuesta que tienen que ver con el sentir, ¿no? Entonces, para mí eso le dio, te repito, claridad, le dio sentido a muchas, me permitió darme cuenta que después de tantos años en este negocio,
La verdad es que sí, las propuestas se habían quedado, al menos las que yo conocí, que me he dado la tarea de conocer las más que se puedan, pues no todas, pero las más que se puedan, se habían quedado chiquititas. Y otro elemento que para mí fue muy importante son los indicadores, lo que ustedes llaman como los indicadores, ¿no? Entonces, eso le dio mucha luz al trabajo que yo venía haciendo, dándome cuenta también que intuitivamente iba yo, no iba mal, digamos, también como en el trabajo que yo venía haciendo, y que por lo tanto podíamos como reconocer ciertas cosas en la evolución del trabajo del duelo de las personas que me tocaba acompañar. Y entonces, bueno, podría decir como más, pero para mí estas dos que te digo, esta diferencia, bueno, no diferencia, sino esta propuesta de sentir, comprender y Como es trascender, organizar las cosas. esa organización, la verdad es que le dio un chorro de luz a mi vida. Los indicadores le dieron, lo ayudaron a puntualizar como mucho el trabajo que yo llevo haciendo. Te repito, yo no hago trabajo grupal, y entre otras cosas no hago trabajo grupal porque no me he encontrado a alguien aquí en México. Sé que los hay, bueno, en las capacitaciones he tenido compañeras de aquí de México, pero que no hemos estado tan cerca. Y entonces, en el tema de sentirme acompañada con alguien más en el conocimiento de esta propuesta, pues, ¿no? Entonces, y por más que le dices luego a la gente, oye, estaría padre que te tomaras esta capacitación y ver si podemos armar grupo y la verdad es que mucha gente también le tiene miedo al trabajo de grupo, porque si con una persona y una emoción intensa les da un poquito de miedito, pues bueno, imagínate, o sea, tú lo sabes mejor que nadie, con 10 personas con las emociones intensas, que la verdad es que yo lo sé, y algo que lo he explicado es, no van a llorar los 10 al mismo tiempo, y si lloraran está bien, Correcto. tampoco Sí. pasa nada si eso sucediera, pues, ¿no? Pero no sucede, de hecho, ¿no? Ajá. Mira qué chévere ese orden y esas puntualizaciones que tú haces de la propuesta. Porque a mí siempre me ha parecido que un esfuerzo que hacemos es eso, es brindarle orden y estructura a un proceso. Y como decirle, venga, arranque por acá, finalmente por las emociones. Y ahí hay dos cosas, digamos, dos peligros que yo detectaba. El primero es el que tú enunciabas, ¿no? Es el enfrentarse con las emociones. Entonces comenzamos a crear frases escape, ¿no? Para evitar que las personas expresen sus emociones. Entonces el primer nivel te dice, ok, libérate, exprésale, vamos a conocer cuál es ese ambiente emocional en el que estás. Pero entonces ahí viene el segundo riesgo, y es que cuando liberamos ese espacio y tiempo para la expresión, se puede convertir en un lugar cómodo si no tenemos claridad sobre qué viene después. Así es. Y entonces yo encuentro muchas propuestas en Internet de personas que acompañan duelos que se quedan ahí, ¿no? Claro, en la importancia de decir a la gente que es bueno llorar, que es sano llorar, que por Sí. favor Te estás congelando. te vas a O no sé si... quedar. Ya ahí me Ya estás estamos escuchando otra mejor. vez. Ya estamos ¿Ya? otra vez. Entonces, claro, se quedan en ese espacio emocional hasta que se convierte en un lugar cómodo. Pero resulta que la persona, como tú lo decías, no se puede quedar en llorar. Hay un tiempo para eso. Pero ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Qué hacemos después? Y es ahí donde viene el trabajo completo y donde muchos patinan. Porque listo, ya lo pusimos a llorar, ya dimos los espacios de llanto, ya dimos los espacios de expresión. Ahora viene el trabajo de preguntas serias, ¿no? ¿Qué hacer con esta culpa? ¿Qué hacer con esta rabia? ¿Qué hacer con este rencor? ¿Qué hago con esto que tengo en manos y cómo lo sano? Entonces, si no tengo un camino claro, el peligro es quedarme ahí, parado, ¿cierto? Así, poniendo a llorar a la gente, que es muy útil, uno no está Sí. hablando mal de eso, es muy útil, es necesario, es importante, pero eso tiene que tener Pero un no es para lo qué. único. Exacto, exacto, eso tiene que tener un para qué. Tú has dicho que
has adaptado a tu conocimiento Ujú, las 15 ujú, tareas del duelo y eso me parece fantástico porque también es ujú, un poco la idea de esto, ¿no? Es brindar una herramienta para que cada uno desde su experiencia, desde su conocimiento, apropie la herramienta y la enriquezca con lo que ujú, conoce. ujú, ¿Cómo ha sido ese trabajo de adaptación de entre lo que tú venías haciendo cuando ujú. adquieres las 15 tareas del duelo? Mira, uno de los duelos de alto impacto, principalmente feminicidios, que es mucho de lo que yo trabajo actualmente aquí en mi país, tienen ciertas características de intensidad. Ahí sí hay intensidad, les digo yo a mis alumnos, o sea, ahí sí hay de intensidad o de complejidad, digamos, también lo pensaría en términos del acompañamiento a los procesos legales o estas cosas en donde y bueno, tú lo sabes mejor que nadie, cuando perdemos a alguien, no perdemos solamente a esa persona, perdemos un montón de cosas cuando perdemos a esa persona, ¿no? Pero particularmente en estos duelos, las pérdidas van siendo como en acumulativo a partir del tiempo y entonces es como si todo el trabajo que a veces se hace, que una persona puede hacer, de repente llega una visita al Ministerio Público, y, o sea, te lo echa como a perder nuevamente, y si ya andábamos en comprender, ya nos fuimos otra vez a sentir, y entonces, en esa parte como de pues, ciclicidad que a veces ciertos procesos tienen o de intensidad, o esas características puntuales que este tipo de duelos tienen, me he visto como, por ejemplo, eh, como de manera natural sucede, porque es como va avanzando, va avanzando, va avanzando, y de repente me lo regresan otra vez, y entonces es como decirle, tranquila, no pasa nada, vamos a seguir Ujú. avanzando, aunque, o sea, dimos 5 pasos, vamos 3 para atrás, 4 para atrás, no importa, este, y vamos otra vez hacia adelante, eh, que creo que en el proceso de duelo es muy útil como reconocer eh, que no es lineal, que no es lineal esta parte, sino que, bueno, puedes ir Ujú. avanzando y de repente algo sucede y vuelves a sentirte como al principio, pero nunca estás como al principio, ¿no? Entonces, este, eh, los duelos por feminicidio, por ejemplo, te diría que son duelos que tienen, yo no sé si el término correcto, bueno, además de muchas pérdidas, tienen como muchos reabrir la pérdida, Ujú. ¿no? Entonces, Ujú. por cuestiones de índole legal, por ejemplo, estoy acompañando a una mujer que su hija desaparece, primero es una desaparición y luego aparece el cuerpo de su hija muy maltratado, como suele ser estos casos, y viene o sea, esta primera parte es muy dura, vuelven a citarla para una comparecencia y de verdad, de verdad, de verdad creo que estaba, después de eso terminó peor que al principio por todo lo que le dijeron, por toda la Ujú. revictimización, por todo. Y entonces esta parte de, a ver, no importa, regresamos a sentir y está bien, porque esto es, esta mujer me decía, es que iba mejor y todo lo echaron lo tiraron, ¿no? Y entonces yo le decía, no, querida, esto es nuevo, esto es una herida nueva en un proceso que ya traía Mm, heridas, por ejemplo, chévere. ¿no? Y entonces ha sido como ir entendiendo que cada pérdida, porque de hecho me parece que es así, tiene un proceso individual que si bien es cierto puede ser compartido con otros, hay una parte como muy individual y que nunca son, bueno, al menos yo lo digo así, no son retrocesos, no lo pienses que el porque estábamos ya aquí, ahora sobre la herida hicieron otra y Ujú. ahora hay que darle ese espacio y ese tiempo de sentir a esa otra, ¿no? Y entonces, Ujú. y es trabajar, te lo puedo decir que es como a varios niveles, una cosa avanzada aquí, otra cosa avanzada aquí, otra cosa, o sea, ha sido bien interesante. Creo que tengo que sistematizarlo, de hecho, este, Sí, claro que para sí, claro poderlo que sí. como explicar mucho mejor, ¿no? Pero
pero sí es un proceso diferente, pues, a cuando me ha tocado acompañar procesos como este hombre que te cuento, que su papá de 96 años acaba de fallecer, Ujú. ¿no? Entonces, que si bien es cierto, tiene no recaídas, sino como brinquitos para atrás, es, avanza como más bonito, aquí no. Aquí en este tipo, en Ujú. este otro tipo de duelos, estos duelos de alto impacto, las cuestiones legales conflictúan mucho, las cuestiones de desaparición conflictúan mucho, y que entonces he buscado, por ejemplo, en desaparición, me he apoyado pues de otros autores, Pauline Boss, o sea, algunos otros, para poder entender cómo puedes tener un duelo suspendido, como lo dice, o ambiguo, como lo dice vos, pero al mismo tiempo avanzar en la vida, ¿no? Entonces, me ha Ujú. servido, ustedes me han servido mucho para tener como herramientas de lograr, de que para que la persona logre avance sin que necesariamente los avances tengan que ser como en otros procesos de duelo, pero que haya avance, pues, Ujú. que la Ujú. persona recupere vida, aunque no pueda cerrar, por ejemplo, en un duelo ambiguo, aunque no pueda cerrar el duelo en su totalidad, ¿no? Entonces, Correcto. ha sido un proceso interesante. Pues Ana, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Qué rico. Y quiero agradecerte primero la Ujú, confianza y agradecerle a la vida la fortuna ujú. de haber caído en tus manos y Y de que ustedes en las nuestra mías. propuesta, de que nuestra propuesta te haya hecho sentido. Eso para Ujú, nosotros es muy valioso porque es eso. Hemos hecho un esfuerzo por brindar un camino ujú. que ojalá sea útil para todas las personas que acompañan. Y que si me permites, Julián, quiero decirte que es un camino basado en la experiencia, o sea, al Ujú. final su experiencia como familia, su experiencia acompañando personas y la experiencia que yo he visto en el acompañamiento con personas, este, no estamos equivocados, pues, o sea, no se equivocó el proceso solamente, y no quiere decir que otros autores estén equivocados, yo creo que ninguno está Sí, equivocado, no, no, no. solamente que vieron parcialidades del proceso, y a mí me parece que ustedes están viendo una parte más, tampoco la diría completa en su totalidad, porque no lo sé, pero una parte más integral y como a más largo tiempo, sin que Ujú. necesariamente pensamos que nos vamos a estar 20 años en el proceso de duelo, ¿no? O sea, como más, como más mirada, como más mirando a las personas Ujú. que tienen Ujú. duelo, ¿no? Y eso es también una parte que es como muy rica, porque fue una propuesta hecha a partir de experiencia y de viendo la experiencia de otras personas. Qué Y que bueno, creo que qué esa es la bueno, riqueza de este modelo, que qué no bueno. fue sentado en un escritorio, Mm. que no Sí, fue sí, mirando a otros, sino fue mirándonos primero, bueno, en este caso ustedes a ustedes mismos, y luego a los demás. fue a punta de lágrimas. Así es, así es. Así, Ujú, como se hacen las cosas importantes en la vida por lo general. ujú, ujú, Pues Ana, muchas gracias. Muchas gracias por tu generosidad en este tiempo. Muchas gracias por ujú, compartir y por tu experiencia con el acercamiento a las 15 tareas. Y ujú. pues nada, ahí seguimos caminando, ya sabes, aquí estamos. Y qué chévere contarte a ti como miembro de la comunidad de las 15 tareas del rayo. Y aquí estaré ante las nuevas propuestas que tengan. Yo voy a estar siempre que el tiempo y la vida me dé. Y la verdad, feliz de ser parte de esta comunidad, de poder tener hoy una herramienta para ayudar a mi gente aquí en mi país, y a gente que desafortunadamente no mucha gente le quiere entrar porque son duelos de alto impacto, porque son duelos Ujú. Ujú. de nivel de dificultad, pero que yo diría que en realidad son duelos dolorosos como cualquier otro, y que si no le tuviéramos tanto miedo, entonces podríamos hacer un acompañamiento mejor. Vale. Ujú. Bueno, muchas gracias, Ana. Y a todos Gracias, ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este gracias. espacio y nos vemos pues próximamente en otro programa. Un abrazo para todos y chao, chao.